Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén convenientemente en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios, que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, felices Pascuas de Resurrección. La Santa Iglesia nos enseña que todas las semanas de Pascua se considere como si fuese un solo día, es decir, el día de la resurrección. Siguiendo esta pedagogía, entremos directamente en la reflexión pascual con Augusto Bustamante. Que Jesús haya existido o exista depende de la resurrección. Su resurrección confirma su divinidad. Anástasis es un vocablo griego o una palabra griega que se traduciría levántate, sal afuera, resucita. Podemos ver su muerte en tres conceptos teológicos: el de la reconciliación, la expiación y la salvación, porque no podemos entender la resurrección, el anástasis, el levántate, el sal del sepulcro. No lo podemos entender la resurrección sin la cruz, sin su muerte y resurrección. Es una explicación entonces escatológica. La redención es una prolongación de la resurrección. Dios mismo nos da su vida al resucitar a su Hijo, que al anonadarse, eso significa la kenosis, abajamiento, al Hijo que al anonadarse, Dios lo superexalta, es decir, lo glorifica. Esto lo traducimos también como la doxa. La doxología es la glorificación. Al que se ha anonadado, lo convirtió en Kyrios, en Señor del universo. En Juan, el anonadarse es el concepto de la encarnación. En Pablo es el concepto de la hominización. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo ha ocupado su puesto. Los sacrificios del templo de la antigua Torá ya habían sido superados. Él es el verdadero Cordero Pascual. Por lo tanto, la cruz y la resurrección fueron una realidad para sus discípulos. Y por eso, en contexto teológico,
la reconciliación, la expiación llegaron a su cumplimiento. Las promesas por fin se han cumplido. Esa es la fe del cristiano en la resurrección. Esto es lo que da forma a la iglesia naciente. Es decir, este es el fundamento de su fe, el fundamento de nuestra fe. San Pablo ya nos lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Ninguno de los evangelistas describen la resurrección misma de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es un secreto. Ese es el misterio de Dios, uno y trino. Es un secreto entre Jesús, el Padre, con el Espíritu Santo. Escapa a la experiencia humana. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos vamos a explicar cómo fue la resurrección? Lo vimos resucitado. Lo vieron resucitado. Y decimos lo vimos porque en los discípulos estamos nosotros representados. Pero ¿cómo sucedió? Es el misterio de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Evangelio nos habla de encuentros con el resucitado. Y esto se da todo en clave de fe. La fe de los discípulos, la fe de los creyentes, de los que creyeron en ese acontecimiento. Nosotros, si no es a través de nuestra fe, es imposible. Y por eso se dice, Cristo resucitó para los que creyeron. Y Cristo seguirá resucitando, o será el resucitado para los que creemos. Si no tenemos la fe, esto son simples recuerdos de un personaje que pasó y que los cristianos o los que quieran lo aceptan. La tradición nos da dos tipos de testimonio de la resurrección. Uno, en forma de confesión, y un segundo momento en forma de narración. El primer momento, en forma de confesión, se aceptan como testigos confiables solo a los hombres, pues a Pedro, a los 11, a más de 500. Y Pablo dice, y a mí por último, como un aborto, yo fui el último en aceptar a ese Cristo resucitado. Y hace su teología maravillosa: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero de todas formas, en forma de confesión, solo se le da credibilidad a los hombres. La segunda forma es en la forma de narración, donde se prefiere a las mujeres. Pero recuerden, para los judíos no tenían ninguna confiabilidad. Lo que las mujeres contaran, narraran, dijeran, era de dudar para ese pueblo judío. Jurídicamente, solo se aceptaba el testimonio de los varones. Sin embargo, las cosas de Dios, en este caso la experiencia de la cruz y de la resurrección, no se dio a los hombres, se dio a las mujeres. Ellas abren la puerta al Señor, especialmente María, en la encarnación. Es nada menos que su Madre Santísima. En Caná, ella como que abre la puerta de la acción, del actuar de Jesús. En la cruz, María de pie junto a la cruz. Y en la soledad de la cruz se habla de unas mujeres que lo acompañaron. No se habla de ningún hombre. Dirán, ¿y Juan? Pues la exégesis
nos está demostrando que Juan, aprovechándose de su juventud y probablemente imberbe y con una túnica, parecía otra mujer. La primera en la resurrección indudablemente fue María. El mismo San Ignacio nos dice con seguridad, cuando Jesús resucitó, a la primera que visitó fue a su madre. Ahora, ella no necesitaba tener el dato de que Cristo resucitó, porque ella en su fe lo sabía todo. Ella era la única que en la cruz sabía que Jesús se estaba clavando en la cruz para salvar a la humanidad. Y ella estaba segura que Jesús al tercer día resucitaría. No tenía necesidad de tener ninguna evidencia. María Magdalena y las piadosas mujeres, las primeras que llegaron al sepulcro, fueron a ver un cadáver. La prueba es que preguntan, Señor, ¿dónde lo llevaron? ¿Dónde lo llevaron? Y cuando escucha a la voz del ángel y cuando ve la escena de la resurrección, cuando distingue a su raboní, a su rabí, a su maestro, cuando va a tocarlo, le dice el Señor, no li me tangere, no me toques, voy hacia el Padre. O sea, es un Cristo resucitado, glorificado. Augusto, esta reflexión nos lleva a repensar la postura que se ha tenido en el mundo acerca de la presunta discriminación que se ha tenido con la mujer. El mundo sí ha tenido discriminación infame contra la mujer, mas no la Iglesia. La Iglesia siempre exaltó a la mujer y la exaltó partiendo del ejemplo de Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento vemos mujeres sobresalientes en la historia, pero la gracia de Dios en Cristo, ¿a través de quién la dio? El Padre, a través de una mujer, la Santísima Virgen María, y esto llenaría todo. Pero enseguida, no contento con esto, Dios, que nos da su gracia a través de María en la encarnación y el nacimiento de Jesús, la primicia de la resurrección la entrega a través de una mujer. Entonces, la Iglesia nos da ejemplo de la exaltación de la mujer, y esto llena el corazón de los fieles, ver cómo la mujer está en primerísimo plano, precisamente en la visión de nuestro Jesús en la humanidad. El resucitado no es un fantasma, ni un cadáver reanimado, como el joven de Naín, la hija de Jairo, o el mismo Lázaro, que resucitaron, o lo reanimaron, o lo reanimó Jesús, pero luego murieron. No, el resucitado abre un nuevo panorama, un nuevo futuro para la humanidad. Una nueva creación. Una nueva creación. Ha entrado, por lo tanto, a la inmensidad de Dios. Fue un acontecimiento universal, como lo fue la encarnación. Los dos momentos más grandes, hablando a nivel cósmico, la encarnación del Hijo de Dios en una criatura, María, y la resurrección de una tumba prestada. Esas son paradojas de nuestro Mesías. Es una dimensión entonces escatológica. Llega a la humanidad solo a través de la fe. Ha resucitado verdaderamente. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. El centurión romano, paganos, o sea, la expresión de los gentiles. Y miren, Pablo,
que es el apóstol de los gentiles, es el que hace la teología más perfecta de la resurrección, cuando dice: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Y como Tomás, el incrédulo, que su fe puesta a prueba, el Señor le da su divino regaño, podríamos decir. Dichosos los que sin ver creyeron. Tomás, que le dice: Señor mío y Dios mío. Es la esperanza de la salvación, de la nueva vida. Entonces, el resucitado es la dimensión nueva del amor de Dios que abraza el universo. Esto nos lo dice el Papa Benedicto XVI. Mateo nos dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y por qué lo dice Mateo? Porque se lo escuchó a su maestro. Eso significa la presencia eucarística, que se convierte en sicarón, en sacramento. Sacramento del Dios con nosotros, del Immanuel, el Emmanuel, de nuestro Goel. La expresión Goel en hebreo significa el abogado, el redentor, el salvador. Jesús nos da la posibilidad entonces de volver a Dios con su resurrección, con su anástasis. Nos da de nuevo la entrada al paraíso. Y esa entrada al paraíso, Augusto, nos la da la fe, porque Jesucristo resucitado solo es perceptible por los frutos de la resurrección. Decías hace poco que Jesucristo, en su momento de su resurrección, no tuvo testigos de él resucitado, mas no del momento de la resurrección. Y es muy claro comprender esto desde nuestra ignorancia. ¿Por qué razón, Augusto? Porque no puede el sentido humano no puede percibir cuando un cuerpo es glorificado. Porque si bien Cristo se mostró a sus discípulos en persona, fue por la vía del milagro, porque el ser humano no está en capacidad de observar un cuerpo glorificado. Entonces, nadie, aunque hubiesen estado allí alrededor de la tumba, hubiesen podido ver cómo un cuerpo humano totalmente, se convierte en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorioso. No está en la capacidad humana el ser testigo de un hecho sobrenatural, y lo podemos ver en la resurrección de Lázaro, impropiamente llamada resurrección, porque la resurrección es para la vida eterna. El regreso a la vida humana, hablando un poco biológicamente, pues fue percibido por las personas que estaban al pie de Lázaro, porque Lázaro volvió a la vida humana. Lázaro no fue glorificado. Lázaro volvió a la vida por un mandato de Jesús, que es dueño de la vida y de la muerte. Así que muchos vieron a Lázaro resucitar, y Lázaro después murió, naturalmente. Jesucristo no, como lo acabas de decir. Jesucristo resucitó para siempre, para jamás volver a morir. ¿Por qué? Porque se glorificó, lo glorificó el Padre. Nadie podría ser testigo de ese momento. Muy bien, y precisamente en la resurrección de Lázaro, que es una de las semellas o de los signos o señales que nos habla Juan, el cuarto evangelio. En el cuarto evangelio no se menciona la palabra milagro, sino semellas, que se traduce señales o signos. Y recuerden cuando las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor: Señor, tu amigo, el amigo del alma, tu amigo preferido, está grave. Cuando el Señor, que lo hizo precisamente, diríamos, con malicia mesiánica,
Él sabía cuándo moría Lázaro, pero se quedó varios días. Al llegar, lo reciben y le dicen, ¿ya para qué? Ya murió. Y Jesús llega y le dice a Marta, Marta, Marta. En ese Marta, Marta, ¿qué le quiere dar a entender? Para Dios nada es imposible. Marta, ¿qué le responde? Sí, Señor, pues sabemos que resucitará en el último día, porque así lo leía o tenía ya ese concepto de que los muertos resucitarían. Y el Señor, en cierta forma, la regaña y le dice, como quien dice, Marta, ¿por qué no confías en que para Dios nada es imposible? Señor, lo que tú digas, así se hará, responde Marta. Jesús, humanamente, llora ante la tumba de Lázaro, pero luego da el mandato, sal fuera. Dirían las personas, ¿y por qué sal fuera? No se sale para adentro. Sal de la tumba, desátenlo. Lo desatan y resucita Lázaro, que ya llevaba 3 días, estaba putrefacto. ¿Y por qué lo resucitó? Dirán algunos, para mostrar que era el Mesías. No, lo resucitó porque era Dios, porque él como Mesías podía resucitar. Y los milagros o las señales que hace Jesús no es para mostrarles, miren que sí soy el Mesías. No, es porque es Dios, porque Él es el ungido, el Cristos, el enviado de Dios. Por eso Cristo. ¿Por qué Cristo resucitó? Para mostrarle a sus discípulos y a la gente, se convencieron de que sí soy el Mesías. No, resucitó porque es Dios. Por lo tanto, Jesús es el criterio del que podemos fiarnos. Por fin se ha develado la Escritura de un modo nuevo. Después de la resurrección de Jesucristo, la revelación o develación de la Escritura se da de una forma distinta. En ella quedó acreditado Jesús como el enviado de Dios. Y por eso esas son las paradojas del Mesías. Su cruz y su resurrección como sello del Hijo de Dios. ¿Cuál es entonces el distintivo de este Mesías, de este Dios crucificado? Pues el sello del crucificado, del Mesías, del esperado, del anhelado, ese es el sello, la cruz y la resurrección. Ha llorado el canto del amor. Miremos esta frase tan linda. Ha llorado el canto del amor. En la cruz se ha revelado el verdadero amor. Es la paradoja de nuestro Dios crucificado. Y en palabras de nuestro amadísimo Papa Francisco, a este mundo, a este hoy, le queda muy difícil aceptar a un Dios humillado, a un Dios crucificado. Se nos olvida que es el amor, la misericordia hasta el extremo. En la muerte más cruel, más ignominiosa, nuestro Mesías, nuestro Dios, abajándose primero en su encarnación, en su hominización, en su abajamiento, Dios
al ver a su Hijo humillado por la humanidad, lo superexalta en la cruz, es decir, lo glorifica. Y por eso la cruz, el signo de los apóstoles y el signo nuestro de los cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestro Mesías es un Cristo ungido y es un Cristos crucificado, pero gloriosamente en la gloria de Dios Padre. Y por eso decimos en nuestra doxología: gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios humillado, taladrado, crucificado para podernos dar la nueva vida, la vida eterna. La cruz tiene que estar unida siempre a la resurrección. Es el fundamento de nuestra fe. Augusto, vamos a agradecerte mucho estas bonitas ideas que nos entregas, recordando que sin resurrección no habría historia. Realmente no habría historia, porque todo se reduciría a una noche oscura por el pecado. Y es que es un acontecimiento de talla universal. Cósmica, como lo señalaste. Sin resurrección, pues no habría Antiguo Testamento, no habría encarnación, no habría Navidad, no habría Epifanía, no habría crucifixión tampoco, no habría Pentecostés, no habría Eucaristía, no habría Iglesia. En este sentido tenemos que penetrar el misterio de la resurrección, porque si Cristo no iría a resucitar, Dios no se hubiese encarnado, porque el fin de la encarnación, el fin de todo, era el rescatarnos Dios del pecado. Entonces, el sentido de la resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Y la prueba de su existencia física como un Dios hecho hombre, la prueba es su muerte como hombre y su resurrección como Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.